Muy bien, vamos a seguir con la lectura de la vez pasada y estábamos hablando de el mundo de Atzilut. Ok, el mundo de Atzilut es totalmente el otorgar para beneficio del Creador. Esto quiere decir alcanzar el mundo de Atzilut, el mundo que ya veremos en más adelante qué significa esto cuando decimos Atzilut, que está por encima de los mundos vías, de los mundos vía, Beria, Yetzirah, y nuestro mundo, la parte más baja del mundo de Asiyah, es nuestro mundo, es decir, lo que percibimos o donde estamos. Pero ya hablaremos más al respecto. Sigamos este hilo a ver a dónde nos lleva. Dice así, el Beit Midrash es un lugar donde aprendemos a exigir, lidrosh, eso es exigir. El Beit Midrash es el lugar donde aprendemos a exigir la recepción del Creador y de la fortaleza espiritual. Beit Midrash y exigimos que es lidrosh. También aprendemos a demandar, a querer recibir y a exigir y a desear, a demandar la percepción de la meta de la creación, así como la percepción del creador. Debido a que nosotros, es decir, la creación, la criatura, que somos los cuerpos, nuestro deseo de recibir. Por eso decimos nuestro egoísmo. Cuando hablamos en Kabbalah de cuerpo, es que nos estamos refiriendo al egoísmo, al deseo de recibir para sí mismo. Y no se olvide esto antes de que quieran definir lo que es egoísmo desde su punto de vista o desde el punto de vista de lo que han aprendido estando en esta realidad. No funciona, no sirve. Para la Kabbalah, a lo que le llama egoísmo es a la persistencia del deseo de recibir para ti mismo. Sí, puedes desear cosas buenas. Sí, puedes desear cosas malas. Y ambas son egoístas porque las quieres recibir para ti. Entonces, por favor, dimensionen bien desde ahora a qué se está refiriendo con la palabra egoísmo, porque la vamos a dinamizar mucho en nuestro estudio. Bueno, dice así la lectura, debido a que nosotros, nuestros cuerpos, nuestro egoísmo, luchamos naturalmente para acceder a todo lo que es más grande y más fuerte que nosotros mismos. Debemos orar al Creador para que se revele a nosotros y nos permita ver nuestra propia insignificancia en comparación a su grandeza. Este es el comienzo de estar percibiendo. Esta percepción es justamente el comienzo de estar percibiendo cada vez más al Creador en su grandeza, en su romemut, como se dice en hebreo. Bueno, entonces, por naturaleza, lucharemos por llegar a Él como hacia lo más grande y hacia lo más fuerte. Lo más importante para un individuo es la relevancia de lo que persigue. Repito esto, lo más importante para un individuo, para cualquier individuo, es que desee una cosa relevante. Por ejemplo, dice el Rab, la gente adinerada trabaja duro a fin de causar envidia a otros. Pero si la riqueza dejara de ser importante,
pues ya no serían envidiados y así no tendrían más incentivo para trabajar. Por lo tanto, lo más valioso es darse cuenta de la importancia de percibir al Creador. Y para esto necesitamos ver al Creador como lo máximo, como lo único, como el Creador mismo. Es como si dijéramos, nosotros, los que estamos estudiando Kabbalah, tenemos que entender que somos beneficiados ya a estas alturas de poder participar en la preparación. ¿Para qué? Para entrar a la grandeza del palacio del Rey, del Creador. Es decir, tenemos que darnos cuenta de la importancia de entonces percibir esto y percibir al Creador. Nunca llegará el momento en el que un individuo será capaz de alcanzar el reino espiritual sin ningún esfuerzo, ya lo sabemos, ya que estos esfuerzos son los recipientes o son lo que en Kabbalah se considera la vasija donde va a llenarse con la luz del Creador. Por lo tanto, debemos de estar haciendo esfuerzos en nuestro trabajo interno por alcanzar esa meta. Antes que el cabalista Ari introdujera sus correcciones en este mundo, era un tanto más fácil lograr lo espiritual. Sin embargo, después que el Ari abrió el camino para comprender lo espiritual, se hizo mucho más duro renunciar a los placeres de este mundo. En la etapa previa del Ari, un cabalista muy sabio y que nos legó una herencia muy importante en el conocimiento de la sabiduría de la Kabbalah, en la etapa previa a su venida, las vías espirituales estaban cerradas y no había en realidad ninguna predisposición desde lo alto de conferir la luz a las creaciones. El Ari abrió ligeramente la fuente de la luz. Esto hizo más difícil que la gente combatiera su egoísmo. Ya saben qué es egoísmo, debido a que éste llegó a ser más fuerte con esa generación y mucho más sofisticado. Y así ha venido creciendo hasta nuestros días. Pero sigamos con el Ari. Dice, esto puede ser ilustrado, dice el Rab, esquemáticamente con el siguiente ejemplo. Supongamos que antes del tiempo del Ari uno podía obtener 100 unidades de comprensión. Cada esfuerzo equivale a una unidad. Entonces, tendría un rendimiento de una unidad de percepción. Pero hoy en día, después de que las correcciones fueran introducidas en el mundo del Ari, uno puede obtener 100 unidades de percepción por apenas una unidad de esfuerzo. Pero es incomparablemente más difícil llevarla a cabo. ¿Por qué está dando el ejemplo el Rab? Porque el egoísmo naturalmente ha tendido o ha tenido la tendencia a ir creciendo generación tras generación. Sigo leyendo. El Rabbi Yehuda Ashlag, el Baal HaSulam,
ha introducido tales correcciones en el mundo para que hoy en día un individuo, quien quiera, quien lo desee, no puede engañarse a sí mismo pensando que uno es perfecto, sino que debe seguir el sendero de la fe por encima del conocimiento. A pesar de que el sendero se ha convertido en algo un tanto más claro, esta generación es incapaz de hacer la cantidad y calidad de esfuerzos requeridos en relación a las generaciones previas que sí lo hicieron, pese al hecho que la percepción de los defectos individuales es más clara que antes. Es decir, se revela más claramente que el egoísmo, pero es más complicado corregirlo. Sigo leyendo, pero esta generación no eleva lo espiritual al nivel apropiado de su conocimiento, es decir, por encima de lo material le cuesta mucho trabajo al individuo o al quien se está preparando en Kabbalah poder ir por encima de lo material, así como lo hacían las generaciones pasadas, cuando la mayoría de la gente estaba dispuesta a hacer cualquier cosa en favor del ascenso espiritual. Hoy no es así. Cuesta mucho trabajo ir sobre lo material, ir sobre lo espiritual, porque el egoísmo o la materialidad está muy, pero muy crecida dentro de cada ser humano. Entonces se requiere una calidad mucho mayor y un tiempo de esfuerzos mucho mayor. Y créanme, el resultado a veces es bastante cuestionable. No se consigue. Bueno, sigo leyendo. Una corrección significativa fue introducida en el mundo por el cabalista Baal Shem Tov. E incluso las masas pudieron sentir un leve aumento en la cantidad de lo espiritual en el mundo. Por un tiempo incluso se hizo más fácil alcanzar lo espiritual para aquellos que así lo deseaban. Con el propósito de seleccionar estudiantes dignos a formar parte de su grupo cabalista, el Baal Shem Tov instituyó el Admurot, una división en secciones de la sociedad judía, contando con un cabalista como líder espiritual en cada una de estas secciones. Es decir, con Baal Shem Tov se creó lo que después fue una estructura claramente adecuada y didáctica para la preparación cabalística. Sigo leyendo. Estos líderes, o Admorim, así se le llama a estos líderes en hebreo, Admorim, eligieron entonces individuos a quienes ellos consideraban ser dignos de estudiar la Kabbalah en su heder o en su cuarto o en su salón de clases, donde entre muchas otras cosas más se comprometieron a fundar la siguiente generación de cabalistas y líderes de las personas. Para el efecto de la corrección introducida por Baal Shem Tov, ya por lo que no todos los líderes de nuestra generación son cabalistas. Esto empezó a descomponerse
esto es lo que nos quiere decir el Rab, que esta introducción de Baal Shem Tov al sistema de enseñanza cabalista se fue perdiendo. Y ahora no todos los líderes de nuestra generación son cabalistas, ni son capaces de percibir al Creador, sobre todo después de la partida del Bala Sulam. Y eso, además, sin contar con los malos estudiantes que se creen directores de la Kabbalah y no son para nada, ni siquiera pasan de la calidad de principiantes. Entonces, esa situación ha requerido que el tiempo de preparación sea más lento. Vamos a ver qué más nos dice el Rab. Nuestro mundo ha quedado en un estado de degradación espiritual, el cual siempre precede a la elevación que se acerca. Debido a que, como resultado de nuestra naturaleza egoísta, instintivamente nos alejamos de cualquier cosa que nos cause sufrimiento, pues el Creador utiliza este principio para conducirnos al bien. Él quita el placer del mundo material que nos rodea y nos concede el placer solamente a través de actos altruistas. Y en un principio este es el sendero del sufrimiento, porque creemos que, como no creemos en el altruismo, estamos buscando persistentemente la recompensa, pero no va a haber recompensa porque ha sido quitada desde arriba, hasta que aprendamos a ser altruistas, hasta que aprendamos el verdadero significado del otorgamiento. Y entonces sí, ahí vamos a obtener varias sorpresas al respecto. Muy bien. Con esto terminamos el capítulo 11 de este hermoso libro y vamos a dar paso al capítulo 12. Por lo tanto, aquí paramos esta grabación y nos vemos para el inicio del capítulo 12, que es Erradicando el Egoísmo. Muchas gracias, buenas noches.